Buen día, hermanos, bendecido día, bendecida jornada de Pentecostés. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Andrea, camino en la Comunidad de Vida 1 y en la obra desde el año 95. Y el Señor en este año me invita a anunciarles en esta jornada de gracia, una jornada que se caracteriza por ser una jornada de centro, ¿no? La Pascua es un momento clave, importante en la vida del hombre, de su salvación a través de la entrega de Jesús y un lugar de salida para nosotros como obra, de servir a los hermanos. Y en esta jornada de Pentecostés el Señor nos invita a mirarnos, a reconocernos, a acompañarnos como centro, a recogernos. El Espíritu quiere venir a reavivar las gracias recibidas, las gracias dadas, y a derramar otras necesarias para caminar el tiempo presente de la vida. El anuncio le puse como título El tiempo del Espíritu Santo. Y para mirar la historia, para mirar nuestro camino y la obra del Espíritu en nosotros, cuán importante es que miremos su paso por la humanidad, ¿no? Y por eso pensé en el punto 1 poner Pentecostés, el nombre del punto 1, de su título, es Pentecostés en la historia de la humanidad. Sabemos que Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. En la historia de Israel, que siempre el pastor nos anima a mirar en relación a nuestro camino de santidad, nos conecta con los 50 días de Moisés en el monte del Sinaí, en el desierto, donde Dios le entregó las tablas de la ley, ¿no? Le entregó los mandamientos del amor, primero a Dios y también del amor a los hombres, al prójimo. En Éxodo 24:8 podemos encontrarnos, ¿no? con esta expresión del Señor. Podemos ver entonces en ese momento cómo en espera y oración Moisés recibe lo que el pueblo necesita para vivir y para permanecer en presencia de Dios. El cumplimiento de la promesa de la alianza que Dios le hizo a su pueblo. Podemos mirar a Moisés, tomarnos unos minutos para mirar a Moisés, su actitud para recibir este mensaje de amor. Un Moisés en constante escucha y clamor al Señor, a su Dios, para poder conducir a su pueblo. Luego de la ascensión de Jesús, en Hechos 2, del 1 al 4, el Espíritu Santo prometido se derrama sobre los apóstoles. Sabemos que ellos se encontraban reunidos e íntimamente unidos, dedicados a la oración. Eso nos anuncia la palabra. En esa espera, en la espera del derramamiento del Espíritu, en la espera de la promesa que Jesús les hace antes de ascender a los cielos, ellos tienen una actitud muy similar a la de Moisés, ¿no? Estaban íntimamente unidos, dice la palabra, ¿no? No solo cercanos físicamente, sino unidos en el Espíritu. Esa unión en el Espíritu que es fruto de su dedicación a la oración, del momento de encuentro con Dios en la oración. En esa espera reciben al Espíritu Santo como lenguas de fuego. La misión de los apóstoles entonces no sería posible sin el derramamiento del Espíritu Santo. De ese modo se consuma la ley de la nueva alianza que da nacimiento a la Iglesia.
En el presente de nuestra vida podemos tomarnos unos minutos, podrían ser muchos. Hoy hablamos mucho de eso, de cómo caracterizar el presente de nuestra vida. Y podemos decir que es un tiempo de cambios vertiginosos, de incertidumbres. Es un tiempo de lo desconocido, de temores. ¿Qué otras cosas pueden surgir en este momento en el corazón para decir de este tiempo? Y también puede surgirnos una pregunta recurrente, una pregunta al Señor. ¿Cómo vivir estos tiempos, Señor? Estos son los tiempos malos de los que habla la palabra, de los que habla Dios. Pero aunque estos tiempos son malos, también este es el tiempo del Espíritu Santo. Como Jesús nos lo reveló en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu Santo es entonces la respuesta a la pregunta que recurrentemente nos hacemos, ¿no? ¿Cómo vivimos este tiempo, Señor? Podemos vivir en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, este es un día para escuchar al Espíritu. Es un día para detenernos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de las preocupaciones a las que nos llevan las circunstancias que vivimos, para poder escuchar al Espíritu que quiere hablar a nuestro corazón. Es un día para llenarse de su presencia. Cuánto bien hace el Señor en nuestros corazones cuando dejamos de lado nuestras razones, nuestras justificaciones y lo escuchamos. Voy a detenerme unos segunditos en este momento y los voy a invitar a pensar y a escribir lo que en este momento me surge en el corazón que tengo que dejar de lado para escuchar en esta mañana al Espíritu. Podemos, mientras hacemos un canto, decirle al Señor: acá estoy, Señor. Sea cual sea la circunstancia que estoy atravesando, quiero escucharte. Quiero recibirte, como lo hizo Moisés, como lo hicieron los apóstoles y tantos otros hermanos que nos precedieron en el camino. Acá estamos, Señor, te estamos esperando. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor.
El segundo punto del anuncio tiene como título El Espíritu Santo, hacedor y defensor de nuestro carisma. Así como en las familias, en nuestras familias de sangre, nos gusta conocer y profundizar sobre la historia de nuestros padres, nuestros abuelos, de dónde vinieron, de dónde viene su apellido, cuáles fueron las vivencias, sus luchas, sus conquistas a lo largo de su vida y que en un punto es parte de nuestra identidad. También qué importante es poder conocer la historia, ¿no? Parte de la historia, al menos, de nuestra obra y de nuestro carisma. Cómo comenzaron nuestros hermanos, cómo fue siendo la experiencia y la vivencia en un tiempo muy complejo, cuando en los comienzos el espíritu suscita el movimiento, ¿no? Y algunos podrán recordar, y a nosotros nos toca conocer, que en la historia del movimiento de la Palabra de Dios hubieron momentos claves e importantes de derramamiento del Espíritu Santo, una fuerte presencia del Espíritu Santo. El pastor nos invita a anunciar los Pentecostés de Belgrano y de Flores, también de la Cumbre y de Pilar, en donde se derramó con mucha fuerza el Espíritu Santo, en el don de lenguas, en el descanso del Espíritu, en el descanso en el Espíritu, ¿no? En alusión a Hebreos 4, del 8 al 11. Estas experiencias, este derramamiento de Espíritu, se iban suscitando en forma espontánea, ¿no? En nuestros hermanos mayores, ¿no? que eran jóvenes en ese momento. Estas experiencias eran fruto del ardiente deseo de encontrarse con Jesús y con otros. Y el Espíritu Santo, que es el hacedor de este carisma, se iba revelando en los corazones de los más jóvenes. Me pareció muy significativo compartir un testimonio de nuestra hermana Viviana Rufener, que en este mes partió a la casa del Padre y que ha sido una hermana ofrecida, una hermana de Nazaret ofrecida a la obra y a lo que el Señor necesitara. Ella ha sido una hermana muy importante en los comienzos de nuestro centro en San Juan, ya que acompañó los primeros 10 años, en donde éramos muy pocos hermanos, y el Señor nos invitaba a caminar en este grupo de oración que era desconocido para nosotros. En la Cristo Vive 157, es del año 2007, la Vivi, como le llamamos, habla de la historia de su llamado. Cómo en el año 75 ella va a un retiro que organizaba el padre Ricardo, y ahí se encuentra con un Jesús vivo. Hay una expresión que me pareció muy significativa, que tiene que ver con la experiencia que ellos van teniendo en los comienzos y que ella va teniendo de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y ella dice, fui feliz como nunca lo había sido antes. Ese vado de mi corazón se llenó y se desbordó de amor y de alegría. El Espíritu me fue haciendo libre en la oración, luego de muchas reuniones en las que yo no decía ni una sola palabra, ¿no? Sus primeras reuniones comunitarias. Qué alegría cuando pude levantar los brazos para alabarlo. Dios fue rompiendo todas mis cadenas para orar y compartir.
Así llegaron las bendiciones fraternas, la experiencia carismática. Cuánto desborde de Dios en medio de nosotros. Orábamos muchas horas. Nos reuníamos en el colegio a las 2:30 de la tarde y a las 11 de la noche la hermana nos golpeaba la puerta para que volviéramos a nuestras casas. Qué fuerte vivencia de la Bibi, de los hermanos que la acompañaban en ese momento. Cuánta experiencia de espíritu nos podemos imaginar. Y yo recuerdo este compartir de ella en el que decía, imagínense, se reunían a las 2:30 de la tarde y a las 11 los interrumpían para decirles que se vayan a su casa, ¿no? Y ella contaba que se ponían a compartir y de pronto les suscitaba un gran deseo de orarle al Señor y de alabarlo. Luego paraban, seguían compartiendo y volvía a suscitar ese anhelo, ese deseo de seguir orándole al Señor, ¿no? Por eso pasaban las horas en las que ellos querían estar siempre en presencia del Señor. Inclusive ahí dice que esta hermana que les prestaba, digamos, el colegio para compartir y para orar, les golpeaba la puerta y algunas veces le decían, bueno chicos, es hora de que se vayan a bailar, váyanse a bailar. Así que bueno, cómo esta historia del llamado de Bibi y de cuántos hermanos del comienzo nos van demostrando cuánto amor del Espíritu puesto en este carisma, cuánto deseo de Dios y cuánta defensa también de ese llamado en los primeros tiempos. Eran los primeros tiempos de la obra en las que los hermanos no sabían qué era lo que el Señor quería hacer con ellos, pero se encontraban encendidos de amor por Jesús. Algo nuevo se estaba gestando y en el corazón del pastor el Espíritu iba revelando la imagen de la obra. Se abandonaron a Él para dejarse conducir por Él. Podríamos hoy preguntarnos, a partir de la vivencia de nuestros hermanos de los comienzos, nuestros hermanos mayores, podríamos decir, ¿me abandono al Espíritu para que Él me conduzca? ¿Qué quiere hacer el Espíritu en mí y con nosotros y en nosotros en este tiempo de la historia, en este tiempo de pandemia? Los tiempos también eran muy difíciles, tiempos sociopolíticos muy complejos en los que reunirse con otros podía ser visto como un potencial peligro que ponía en riesgo la vida. Tengamos en cuenta que era el tiempo de la dictadura. Pensaba repetir esta frase, ¿no? Reunirse con otros podía ser visto como un potencial peligro que ponía en riesgo la vida. Cuánta similitud con lo que hoy vivimos, ¿no? Nos podemos preguntar entonces cómo hicieron los hermanos para encontrarse a celebrar Jesús vivo. A Jesús vivo. ¿Qué sopló creativamente el Espíritu para encontrarse sin correr riesgos? En el presente de la vida podemos hacernos esta pregunta, ¿no? Porque si de algo estamos seguros, es que la obra del Espíritu no se detuvo y la obra del Espíritu no se detiene ni se detendrá, ¿sí? Encontré entre los libros que tengo uno que es de Miguel Delgado Galindo, que se llama La primavera de la Iglesia. La primavera de la Iglesia, que son los movimientos eclesiales, los fieles laicos y la nueva evangelización. En ella hay una expresión que quiero leerles, es de un discurso de San Juan Pablo II en el año 98, en vigilia de Pentecostés. En la plaza de San Pedro él decía: en nuestro mundo especialmente dominado por una cultura secularizada
que fomenta y propone modelos de vida sin Dios, la fe de muchos es puesta a dura prueba y muchas veces sofocada y apagada. Se advierte entonces, con urgencia, la necesidad de un anuncio fuerte y de una sólida y profunda formación cristiana. ¿Cuánta necesidad existe hoy de personalidades cristianas maduras, conscientes de la propia identidad bautismal, de su propia vocación y misión en la Iglesia y en el mundo? Cuánta necesidad de comunidades cristianas vivas. Y aquí aparecen entonces los movimientos y las nuevas comunidades eclesiales. Ellos son la respuesta suscitada por el Espíritu Santo a este dramático desafío de fin del milenio. Ustedes son esta respuesta providencial. Me parecía un mensaje muy significativo para nosotros también en este tiempo de la historia, que es un tiempo que nos pone en prueba, en una dura prueba, y a veces corremos el riesgo de que nuestra fe se apague o se debilite, que las propuestas de este mundo, que este tiempo de dura prueba en la enfermedad, que pone en riesgo nuestra vida. Es un tiempo que necesitamos reconocer la presencia del Espíritu en nosotros. Es el tiempo de reconocer que hemos sido llamados a un carisma, que tenemos una identidad, que el Espíritu no nos abandona, como en la palabra Jesús nos dijo. El Espíritu está siempre con nosotros. El Espíritu nos sostiene y nos defiende. El Espíritu quiere completar la obra en cada uno y en nosotros y en toda la humanidad. Qué hermosa esta expresión, ¿no? De ser la respuesta suscitada por el Espíritu. En cada uno, en cada corazón, hay una respuesta del Espíritu a este tiempo, al desafío de estos tiempos. Solo tenemos que buscarla, seguir en esa búsqueda, solo tenemos que abandonarnos a Él, preguntarle qué es lo que quiere para nosotros y para nuestros hermanos. Somos una respuesta providencial en este tiempo de pandemia. Con un canto entonces podemos clamarle al Espíritu que no detenga su obra en nuestras comunidades, en la obra y desde ella en la humanidad. Ven Espíritu Santo a mi vida. Ven Espíritu Santo con tu amor. Ven a darme toda tu alegría. Ven a liberar mi corazón. Ven Espíritu Santo a mi vida. Ven Espíritu Santo con tu amor. Ven a darme toda tu alegría. Ven a liberar mi corazón.
Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. El punto 3 del anuncio es el Pentecostés de la vida comunitaria y del centro. Nos habíamos quedado en que necesario era pedirle al Espíritu que derrame la gracia de los comienzos de la obra, ¿sí? Que en aquella que aún en tiempos difíciles hizo que no se detuviera la obra en nosotros ni en el carisma. Nosotros hemos sido reconocidos como un carisma eclesial, primero por Monseñor Novak en el año 98 y luego por nuestro obispo de Quilmes, Carlos Tisera. De aquí se sigue esa fidelidad que a partir del compartir y orar, el Espíritu nos da una identidad discipular. Tenemos una identidad. Esta identidad que nos lleva a seguirlo a Jesús de cerca, a poder conocer su voluntad, a ser conducidos por su Espíritu, a conformar comunidades de salvación, a desplegar nuestro ser en el compartir y en el orar, a encontrarlo a Jesús ahí en el compartir y en el orar. Esta identidad discipular es la que hace que yo pueda decir, yo soy movimiento de la palabra de Dios. A mí en un momento de mi historia me fue muy significativo diferenciar esto, ¿no? Porque yo decía, no puedo decir, yo voy a un grupo, ¿sí? Sino que al ir reconociendo el carisma en mi corazón, fui diciendo, yo soy del carisma, ¿no? Me hace feliz, me hace plena compartir y orar espontáneamente. Me hace feliz y me hace plena caminar en comunidad. Me hace feliz y me hace plena buscar la vida de la alianza, el trato fraterno. Tiene que ver con nuestro ADN. Podemos entonces hacer presente algunos rasgos de nuestra identidad que nos ayuden a caminar el presente de nuestra vida. El Espíritu suscita en nosotros un ardiente anhelo de compartir y orar, un ardiente deseo de vivir como los apóstoles, íntimamente unidos, dedicados a la oración. Este es uno de los rasgos que hace a nuestra identidad discipular y que es importante que nosotros constantemente revisemos, porque si hay algo que tenemos que decir con seguridad, que no tenemos la vida del Espíritu conquistada y que es una constante búsqueda y defensa en este mundo de vivir en santidad. Entonces nos podríamos preguntar cómo estamos viviendo hoy en nuestras comunidades. ¿Nuestras comunidades están vinculadas al Espíritu Santo? ¿Se ha apagado nuestra llama interior, la llama del Espíritu en nuestro corazón? Las circunstancias de la vida, la salud, las dificultades de la vida adulta, han entibiado la llama del Espíritu, han entibiado nuestro corazón. ¿Seguimos íntimamente unidos? ¿Estamos dedicados a la oración? ¿Cuánto le dedicamos a la oración? ¿La oración ocupa el primer lugar en nuestra vida comunitaria?
Hemos sido llamados a caminar siguiendo las pistas que el Espíritu sopla para vivir con radicalidad el llamado que se nos ha confiado. ¿Y cómo?, nos podríamos preguntar. Cuidando el compartir y el orar en nuestras comunidades de salvación. Defendiendo cada encuentro de circunstancias externas como también de las internas, de sentires interiores que me pueden alejar de la gracia. Hoy hay situaciones, como siempre, nada más que hoy tienen sus particularidades, que ponen en riesgo el fuego personal y comunitario. ¿Cuáles pueden ser esas situaciones? ¿O qué puede ser aquello que pone en riesgo el fuego comunitario y el fuego personal? Los miedos, las incertidumbres, el encierro, el acomodamiento a la modalidad virtual en la que nos encontramos, el alejamiento de los sacramentos. ¿Qué situaciones entonces ponen en riesgo que el fuego quede en piloto, como decimos, ¿no? Quede una llamita insignificante que puede llegar a apagarse? Vamos a detenernos un minuto en el anuncio, menos de un minuto, y vamos a escuchar al Espíritu lo que Él quiera decirme en este momento. Y luego lo voy a escribir. Pensaba que hoy, en medio de esta modalidad o bimodalidad de encuentro, en donde vamos discerniendo a cada momento si encontrarnos presencial o virtualmente, y del cual el año pasado, durante todo el año de virtualidad, quedamos muy agotados, muy cansados, podemos haber corrido y podemos correr el riesgo de entibiarnos, ¿sí? De acomodarnos. Así como preparamos frente a la pantalla, a la compu, al celular, nos acomodamos en nuestro sillón, nos ponemos cómodos, también podemos acomodarnos interiormente en un sillón, ¿sí? Y que entibie nuestro corazón y que nos relaje, ¿no? Que nos relaje y que relaje nuestra naturaleza, y que la vida del Espíritu que va suscitando nuevos modos de vivir en este tiempo no sea tenido en cuenta y sea dejado de lado, ¿no? Es importante que lo podamos detectar, ¿no? Que podamos ser astutos para poder desinstalarnos de esos lugares en donde nos hemos quedado instalados, pensando que quizá, bueno, durante este tiempo de pandemia en donde no me puedo encontrar comunitariamente, y bueno, se hará lo que se puede, y bueno, el Espíritu, ya vendrán otros tiempos mejores, ¿sí? Y precisamente es el Espíritu el que quiere en nosotros seguir obrando, seguir mostrándonos el camino, para no perdernos. Y entre las gracias que implican esta identidad discipular está el servicio pastoral, está el don pastoral, que en Mateo 9, del 35 al 38, nos dice: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para que nadie se pierda. Tenemos un regalo incalculable en nuestra obra, en nuestro carisma, la gracia pastoral. El Señor quiere acompañarnos, como dice la palabra, no quiere que alguien se pierda, para que nadie se pierda.
Entonces, necesitamos preguntarnos si nosotros nos estamos valiendo en este tiempo de esa gracia que el Señor nos alcanza. Tenemos todo para caminar en plenitud y en santidad, no sin ofrendas, no sin costos, no sin entregas, de eso no habla Jesús. Pero sí tenemos la gracia de vivir en santidad y aliados a Él. Estamos dejando pasar esas gracias que el Señor nos da para caminar este tiempo. Necesitamos que el Espíritu nos ubique, nos hable, nos corrija, nos acompañe en el otro. ¿Estoy dejando al Señor que pastoree mi vida? ¿O estoy respondiendo a la vida porque ya soy adulto, porque ya llevo muchos años en la vida comunitaria, ya sé más o menos cómo es la cosa, ¿no? ¿Resolvemos solos sin el Señor? ¿O dejamos que el Señor siga pastoreando nuestra vida? Siga conduciendo nuestra vida. Para ello también es necesario el don del discernimiento. En Hebreos 5:14 nos lo aclara el Señor. Para aquellos que por el hábito adquirido tienen una sensibilidad que les permite discernir entre el bien y el mal. Hemos recibido este don del Espíritu para profundizar y para desplegar. Entonces nos podemos preguntar, ¿toda nuestra vida la ponemos al discernimiento? ¿Qué situaciones las dejamos fuera? Sabemos que el discernimiento supone un tiempo, supone un proceso, supone una búsqueda que la naturaleza generalmente no está dispuesta a hacer. Pero es otro rasgo que nos invita a caminar en la gracia de Dios. Finalmente podemos mirar a María, nuestra madre, que nos enseña a vivir en íntima comunión con su esposo. No puede desvincularse a María del Espíritu Santo. En el libro El rostro del Espíritu Santo del Padre Ricardo, nos dice de ella, en Pentecostés por segunda vez concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, para ser madre de la Iglesia de Jesús. Así llegó el día del nuevo nacimiento, que es Pentecostés. Nació la Iglesia. Le pidamos a nuestra Madre que nos enseñe a vincularnos con nuestro defensor, con el que nos enseñará todas las cosas hasta el fin de nuestra existencia. Que nos enseñe a vivir en constante vinculación con el Paráclito, como ella lo hizo, convencidos que Él fortalecerá y defenderá la gracia discipular en nuestra vida. Que así sea.